Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la Guía de Responsabilidad Social Universitaria. La presentación es organizada por la Universidad del Pacífico a través del Centro de Liderazgo Ética y Responsabilidad Social CLERS. La guía tiene el propósito de orientar a las universidades en la puesta en marcha de la responsabilidad social universitaria, así como también la mejora continua de la gestión universitaria bajo los criterios de responsabilidad social. Invitamos a los asistentes, a los gentiles asistentes, a conectarse también en el Facebook porque estamos transmitiendo en vivo para aquellas instituciones de lejos, internacionales, nacionales, y así también podemos llegar y podemos impactar a más gestores, que es lo que buscamos. A continuación vamos a invitar a Matilde Schwalb, directora del Centro de Liderazgo Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico CLERS. Adelante, por favor. Muy buenos días, es realmente un placer ver tanta gente que el hecho de estar acá significa que tienen interés en un tema que para nosotros también lo tiene. Y es un gusto y les doy la bienvenida porque sabemos que estamos trabajando todos de alguna manera para lo mismo. Vamos a ver. En realidad lo que hoy día vamos a ver, o ustedes van a ver, nosotros vamos a presentar, es el resultado de un largo esfuerzo, una larga trayectoria que tenemos trabajando en este tema. Empezamos en realidad con el Grupo AUSJAL, la universidad está confiada en la Compañía de Jesús y formamos parte de esta red, que desde el año 2007 decidió que era necesario hacer un esfuerzo conjunto que orientara a nuestras universidades hacia una gestión que más allá de la excelencia académica propia que buscamos todos, o como parte del concepto de la excelencia haya una, digamos, un aporte muy significativo a la solución de tantos problemas sociales que vivimos en todos nuestros países. Y que teníamos que ver cómo la universidad, en el ejercicio de sus funciones centrales, que tenemos todas de docencia, investigación, extensión y la propia gestión universitaria, puede hacer esa gran diferencia, siempre dentro del marco de la filosofía que nos inspira, que es la filosofía de la Compañía de Jesús. Entonces, estaba haciendo un poco de memoria de cómo hemos llegado acá y realmente esto es un stop en el camino, no es que hemos terminado, esto es algo que no se termina, es un proceso de mejora continua, pero si le hacemos el tracking, podríamos encontrar un momento importante, un hito en el año 2007, que es cuando las universidades del grupo de la red AUSJAL decide hacer este esfuerzo. El término RCU es un término que realmente se acuñó ahí, ¿no? Ya se hablaba de responsabilidad social, pero fundamentalmente de las empresas, y recuerdo que incluso las empresas se quejaban mucho de por qué le poníamos ese apellido de si eso es algo de todos, y efectivamente es de todos, pero por razones obvias de impacto, ¿no? Las empresas tenían ese gran encargo y hasta hoy día se conoce y reconoce este término de RCE, pero para nosotros es ahora la RCU. Entonces ha habido una serie desde la Universidad del Pacífico, una serie de avances, ¿no? Hemos hecho reportes, el instrumento, AUSJAL nos dio una base muy importante con instrumentos para recoger información, que fue además estadísticamente validado y compartido por todas las universidades, probado en cada uno, mejorado, ¿no? Y ahí se identificaron estas dimensiones que ahora vamos a verlas como ámbitos y también temas en cada una de esas dimensiones e indicadores, porque sin indicadores pues no podemos medir y si no medimos no podemos avanzar. Entonces, esto ha ido, yo lo llamo así como 3 etapas, desde que institucionalizamos el tema, le dimos forma a la RCU, y después ha habido un proceso en nuestra universidad de cultura, porque tener indicadores de poco ayuda si no existe si no se comparte esta filosofía que supone la gestión de una universidad bajo la filosofía de la responsabilidad social, ¿no? Y tampoco podemos estar satisfechos con lo logrado, es decir, pues sí podemos estar satisfechos, pero no sentir que ha terminado nuestra labor. O sea, en otras palabras,
esto, gestionar la universidad con los principios y la filosofía de la responsabilidad social es un proceso de mejora continua. Nunca va a terminar porque estamos en un contexto que constantemente cambia, evoluciona, nos presenta nuevos retos y eso supone que hay que hacer también nuevos trabajos en la universidad. Finalmente, este esfuerzo lo hemos hecho desde la universidad y especialmente con, digamos, la promoción del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social que me toca dirigir y gracias al apoyo también de la CAF, que está muy interesada en poder difundir esta, digamos, filosofía para poder ser compartida con las universidades y hoy día este es el resultado que ya estamos compartiendo a través de nuestra página web con toda aquella institución que quiera trabajar bajo esos principios. Bien, entonces, como les dije, aquí hay una fuerte base de AUSJAL y además también está el centro que acabo de mencionar, que tomó este reto como un proyecto. Y es ahí donde entran a trabajar María Ángela Peralé, que hoy día nos acompaña, y François Vallée, ¿no? Entre los tres hemos trabajado esta guía. Y Úrsula es un proyecto de la CAF justamente, y que liderado por François Vallée, que empujó muchísimo para que este proyecto se hiciera realidad. Ahora François no nos acompaña, está en Ginebra trabajando probablemente lo mismo para otra institución. Bien. Entonces, esta guía tiene varios propósitos, aquí identificamos tres que consideramos muy relevantes, ¿no? Un primer propósito es ayudar al liderazgo de las instituciones, o sea, dar orientación a los líderes que manejan las instituciones educativas para que realmente puedan poner en marcha estos principios que lleva hacia una excelencia académica con una filosofía de aporte significativo a nuestras comunidades. Luego también tiene el propósito de facilitar la puesta en marcha de sistemas de gestión que faciliten ese cambio que es requerido para que nosotros decimos transversalizar, no sé si era el verbo, pero es hacerlo transversal, ¿no? Estos procesos, para que realmente se siembre la responsabilidad social en toda la gestión universitaria. Y también es un propósito ayudar al mejor uso de los recursos. Uno de los grandes riesgos que tenemos toda institución, ¿no?, educativa y no educativa, es la aplicación de los recursos. En estos temas, como hay tantas necesidades sociales, las demandas son muy grandes. Entonces, eso lleva el riesgo de tomar o trabajar diferentes proyectos porque todos son importantes, porque responden a necesidades sociales, pero no lograr hacer realmente un cambio importante porque no profundizamos o tenemos esfuerzos muy desperdigados. Entonces, esta guía también ofrece una orientación paso a paso y una serie de instrumentos que nos va a ayudar a ser selectivos y a poder enfocarnos en probablemente pocas iniciativas, pero que logren un mayor impacto. Bien, creo que puedo pasarlo por acá, ¿no? Bien, entonces esta guía tiene dos grandes partes, ¿no? Una, que son los fundamentos teóricos que sustentan lo que viene en la segunda. En otras palabras, es muy recomendable, necesario, entender primero los fundamentos teóricos para luego poder pasar a la segunda parte de aplicación. Y lo que hoy día vamos a ver justamente, y ahora dejo con ustedes a María Ángela para que nos presente estas partes de la guía, luego yo retomaré en un momento. ¿Puedes, María Ángela? Soy agilita ya con la muleta. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Como les comentaba Mati, esta guía tiene dos secciones y luego de la presentación que ella ha hecho, lo que nos gustaría es compartir con ustedes algunos elementos de esta guía para que quien luego la pueda descargar y revisar entienda un poco cuál ha sido la lógica que está detrás de la elaboración del documento. Les decía Mati que la primera parte lo que hemos intentado es transmitir cuál es la lógica conceptual
que va a estar guiando la hoja de ruta, que es la propuesta aplicada para gestionar la RSU. Lo que voy a presentar aquí entonces son algunas ideas fuerza que son las que guían y orientan esa segunda parte de hoja de ruta. En primer lugar, creo que es fundamental que todos entendamos qué es la RSU, ¿no? o cuál es la definición que hemos utilizado a lo largo de todo el documento. Definimos responsabilidad social universitaria como aquella responsabilidad que tiene la universidad de responder a las necesidades de transformación social de su esfera de influencia. ¿Okay? Y esto se genera a través de una gestión ética y eficiente de los procesos administrativos, formativos, de cognición y de extensión, ¿okay? Que son los procesos básicos que se abordan en la gestión universitaria. A diferencia de otras organizaciones, de otro tipo de organizaciones, a diferencia de las empresas, la universidad tiene impactos muy particulares y son estos impactos los que tienen que ser gestionados. Entonces, en este ejercicio de intentar poner en blanco y negro qué es la RSU, es que hemos tomado esta definición, ¿no? Lo central aquí sería cuidar los impactos que se generan a través de estos procesos, ¿okay? Gestionar los impactos negativos para intentar suprimirlos o erradicarlos, y al mismo tiempo no quedarse solo en el control de los impactos negativos, sino promover impactos positivos, ¿no? Guardando una configuración territorial, un enfoque de alianzas para el desarrollo humano sostenible. Otro elemento que es central entonces en la definición de RSU que estamos manejando es que la universidad no puede actuar en solitario, ¿no? Y que su preocupación por atender las necesidades de transformación de su esfera de influencia solo se puede ver concretada si logra construir alianzas que la acompañen en este camino. ¿Okay? Entonces, esto en relación a la definición. La segunda lámina que les queremos presentar recoge un poco esta idea que les acababa de transmitir del objetivo central de la preocupación de la universidad por su responsabilidad social. Y su preocupación central radica en la búsqueda de una sociedad más justa y sostenible y el saberse y entenderse como un actor más en este proceso de construcción de ciudadanía. Entonces, la RSU se apropia de esta urgencia de controlar sus impactos, ¿okay? Y reconoce que en la medida que se apropie de esta necesidad de controlar sus impactos negativos y de promover impactos positivos, puede construir un modelo territorial, un modelo de sociedad más justa y sostenible. La tercera idea nace también a partir de esta definición y es la internalización de cuáles son los impactos universitarios o el reconocimiento de en qué esferas la universidad está generando cambios, ¿no? Entendido impacto como una transformación o un cambio producto de su actuación. Y son 4 estas áreas de impacto identificadas. En primer lugar tenemos los impactos educativos, ¿okay? Que pueden ser positivos o negativos, ¿no? A través de su formación, la universidad genera profesionales o contribuye al desarrollo de profesionales o pone profesionales en el mercado que tienen determinadas sensibilidades, ¿no? En esta función formativa, la universidad puede generar impactos positivos o impactos negativos. ¿Okay? Y aquí en la pantalla brevemente les hemos incluido algunos ejemplos, ¿no? Un impacto positivo sería una formación adecuada de un profesional que responda a las necesidades de la sociedad. Un impacto negativo podría ser la formación de un profesional con una visión parcializada de la realidad, que no entienda en qué contexto está operando. Ese puede ser un impacto negativo
producto de la acción formativa que desarrolla la universidad. Luego tenemos los impactos cognitivos que se relacionan con la función de investigación y que se vinculan con la agenda de investigación que señalan las propias universidades, ¿no? La idea es que esta agenda de investigación esté conectada con los problemas de nuestra sociedad, que sea una agenda relevante para atender esos problemas. En lo que respecta a los impactos sociales, aquí podríamos encajar todas las actividades que convencionalmente desarrolla la universidad consideradas como extensión universitaria. El trabajo de nuestros estudiantes en acciones comunitarias, todas esas actividades que tienen como objetivo aportar al desarrollo de grupos vulnerables o excluidos estarían dentro de estos impactos sociales. Luego tenemos como un punto final, pero también que merece la atención, los impactos organizacionales. La universidad no solamente forma, investiga y realiza extensión social, sino que también se gestiona, y en su gestión de colaboradores, en su gestión de proveedores, en su gestión medioambiental, genera impactos. Entonces, esos son los 4 tipos de impactos universitarios que en la guía hemos transformado a ámbitos de gestión de la RCU. Cada uno de esos impactos, entonces, se traslada a un ámbito de gestión que es el que va a ser operacionalizado en la hoja de ruta. A nivel de gestión, lo que debería buscarse es responder a las preguntas que están señaladas aquí en azul, ¿no? En formación, deberíamos preguntarnos como instituciones educativas cómo nos organizamos para formar a ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad. En la respuesta a esas preguntas podemos generar ideas sobre el tipo de acciones que la universidad puede comenzar a implementar. En el ámbito de cognición, deberíamos preguntarnos por los conocimientos que debemos producir y cómo debemos difundirlos para que realmente esos conocimientos sean recibidos y utilizados por la comunidad. En el ámbito de participación social es cómo podemos interactuar con la sociedad para promover un desarrollo humano un desarrollo humano sostenible. Y finalmente, en el ámbito de gestión organizacional, cómo promovemos comportamientos responsables basados en prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sostenibles. Entonces, la idea fuerza es que estos impactos universitarios nosotros los hemos trasladado a ámbitos de gestión de la responsabilidad social para poder operacionalizarlos en la hoja de ruta. Y finalmente, otro componente central es el reconocimiento de que más allá de estos ámbitos de gestión, la universidad que quiera mirarse y gestionarse de manera responsable tiene que implementar profundas transformaciones en elementos que son claves de la gestión organizacional. O sea, no podemos hablar de responsabilidad social universitaria si es que no miramos con detenimiento cuál es la estrategia que ha definido la universidad, si es que no adaptamos a esa estrategia nuestras estructuras, si es que no miramos todos estos ámbitos de gestión con una lógica de procesos, si no acompañamos estos procesos con una cultura que esté basada en la transparencia y en el compromiso con los principios de la responsabilidad social, si no alineamos los incentivos a esto que está definido en nuestra estrategia y si no trabajamos con las personas, ¿no? Cada una de estos elementos de un sistema de gestión de responsabilidad social universitaria está acompañado o está vinculado con un principio. Este diamante lo voy a dejar ahí para que Mati luego pueda comentarles un poquito más. Simplemente es que la idea de la RCU consiste en gestionar impactos a través de la movilización de recursos en cada uno de estos ámbitos de gestión que les mostraba previamente y que pasa además por un cambio en la manera de gestionar la organización como un todo, ¿no? Y otro elemento que creo que es novedoso de la hoja de ruta es que partimos del reconocimiento de que la universidad es parte del problema, ¿okay?
que no es un agente inocuo, sino que tiene que ver en la construcción de lo que nos pasa hoy, y que en simultáneo puede ser parte de la solución. Entonces, la idea de hoja de ruta justamente nace en esta visión de camino, ¿no? Una organización responsable camina, ¿no?, entre la solución y el ser parte del problema. Al reconocernos como parte del problema, nuestra obligación está en la vigilancia de los impactos que generamos, ¿no?, en los impactos positivos y los impactos negativos. Y al hablar de la solución, nos estaríamos concentrando en cómo es que el contexto externo a la universidad también genera oportunidades de innovación social. Es una mirada interna y una mirada desde fuera de aquellos factores que afectan el funcionamiento de la institución. Muchas veces lo que hacemos desde las universidades es centrarnos en lo negativo, en lo positivo que estamos generando, ¿no? Nuestra mirada es de adentro hacia afuera, pero no tenemos la mirada de afuera hacia adentro. O sea, ¿qué es lo que la sociedad está demandando de nosotros? La reflexión que tuvimos en el desarrollo de esta hoja de ruta y en el desarrollo de la guía es que es necesario mirar lo que generamos hacia afuera, pero también es fundamental que miremos lo que desde el exterior se le pide a la institución universitaria para ser parte de la solución y no solamente parte del problema. ¿Okay? Bueno, eso lo van a encontrar bien explicado, espero yo, en la sección primera de la guía. Esos son los elementos básicos que quisiéramos que ustedes comprendieran antes de pasar a la hoja de ruta. Y esta segunda parte, como les comentaba, ya viene a ser la herramienta aplicada de estos principios y estos conceptos que están desarrollados en la primera parte. A ver, la hoja de ruta que nosotros presentamos tiene 5 etapas. La primera etapa es la comprensión de la responsabilidad social y lo que se busca es ofrecer una serie de pasos que guíen a la institución universitaria a interiorizar lo que supone la gestión de responsabilidad social. Es decir, una serie de pasos que permitan que esto que he compartido con ustedes hace unos momentos en los fundamentos conceptuales quede claro no solo para el responsable de aplicar estos principios en la institución, sino que para todos los miembros o para la mayoría de miembros posibles. La segunda etapa es el diagnóstico. Como decía Mati, es necesario que tengamos indicadores claros de dónde estamos para poder definir hacia dónde queremos ir. Y esto es la segunda etapa de nuestra hoja de ruta, ¿no? Esta segunda etapa que tiene 2 partes. La parte primera, que estaría relacionada con el pie izquierdo, que es la vigilancia de los impactos, y la segunda parte, que es el diagnóstico del contexto externo, que estaría amarrada con lo que sería el pie derecho, el identificar oportunidades de innovación. La tercera etapa es la priorización, ¿no? Si hacemos este ejercicio de diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que son muchas actividades las que la universidad puede implementar en aras de fortalecer su responsabilidad social universitaria, pero deberíamos preguntarnos si tenemos los recursos para implementar todas esas actividades. Lo más probable es que la respuesta sea que no, por lo menos no en simultáneo. Entonces tenemos que permitirnos priorizar e identificar qué vamos a trabajar primero, y en esta etapa 3 queremos ofrecerles herramientas que los ayuden en ese ejercicio. La etapa 4 es el actuar. Una vez que hemos definido qué actividades se van a implementar, tenemos que ejecutarlas, y finalmente la evaluación. Tomando en cuenta que este es un camino de mejora continua. O sea, una vez que yo realizo este ejercicio de comprender, diagnosticar, priorizar, actuar y evaluar, vuelvo al inicio del proceso para generar un ciclo virtuoso de mejora en la gestión de impactos y en la promoción o el aprovechamiento de oportunidades de innovación social. Esto es lo que está detrás de la idea de la hoja de ruta.
La etapa 1 les comentaba que tiene 3 pasos, ¿no? Que son el compartir la definición de responsabilidad social y sus principios. Esto se puede hacer a través de talleres, a través de conversatorios. Es muy importante el diálogo en esta primera fase. El segundo paso es tomar en cuenta las relaciones entre los principios de RCU y sus ámbitos, el diamante que les mostraba, ¿no? Tenemos que ser conscientes, si somos gestores de RCU, que necesitamos buscar alianzas internas también para poder implementar estas iniciativas de responsabilidad social. Y finalmente, el paso 3 lo hemos definido como prestar atención a la estructura. En el desarrollo de esta guía hemos aprovechado la experiencia de algunos talleres que dimos para universidades públicas, intentando orientarlas en los primeros pasos de implementación de la RCU, y lo que percibimos es que había una preocupación importante por dónde se ubica el área de responsabilidad social universitaria en mi universidad, ¿no? Entonces, introdujimos este elemento como paso 3, ¿no? Es importante prestar atención en la estructura porque no hay una única estructura que responda a las demandas de la RCU, sino que cada universidad, en función a sus principios, a su estrategia, a todos estos elementos del diamante que vimos hace un momento, tendrá que identificar cuál es la estructura que le permite gestionar su responsabilidad social. Nosotros solamente hemos dado un pincelado, hemos dibujado algunas opciones, estas 4 opciones, una estructura dedicada a la RCU, llamaríamos un área de responsabilidad social universitaria, que se encarga de la articulación de todas estas iniciativas, del tránsito por la hoja de ruta. También podríamos hablar de una estructura distribuida para la RCU, que es esta segunda que ven aquí. La estructura distribuida quiere decir que dentro de cada área, dentro de cada facultad, dependerá del tamaño de la institución, existen personas que son las líderes, que van a hacerse cargo de este proceso de diagnóstico e identificación de actividades. También tenemos una estructura capilarizada, que aquí cada quien tiene un sombrerito de responsabilidad social, ¿no? Todos los integrantes de la universidad. Y luego tenemos formas híbridas, ¿no? Que pueden combinar, en el caso que observamos aquí, un área de responsabilidad social universitaria con un actor de responsabilidad social en cada unidad funcional. Si se dan cuenta, es fundamental, sobre todo en la estructura capilarizada y en la estructura híbrida, que hay un compromiso desde el más alto nivel, ¿no? Cada una de estas opciones estructurales tiene ventajas e inconvenientes, y cada una de estas opciones estructurales también va a obedecer a un momento especial del desarrollo de la RCU dentro de la universidad. Y creo que aquí aprovecho para comentarles que esta hoja de ruta no es prescriptiva. No pretendemos que todas las universidades adopten todos los pasos y todos los principios que nosotros les estamos alcanzando con el instrumento. Simplemente tiene el objetivo de orientar, recogiendo la experiencia que la universidad ha ganado a lo largo de sus años de implementación de la RCU, la experiencia que se ganó con AUSJAL y la experiencia que también se ha ido ganando a través del desarrollo del proyecto Úrsula. Entonces son distintas estructuras las que vemos aquí. La etapa 2 es la etapa de diagnóstico. Y aquí creo que solo voy a resaltar algunos elementos claves, porque si no nos podemos quedar cortos de tiempo. Hemos intentado introducir muchos instrumentos, ¿no? Darles la opción de una buena cantidad y variedad de instrumentos que ustedes puedan tomar para diagnosticar cómo se encuentra la gestión responsable de sus universidades. Y en las guías los van a encontrar en los anexos. Entonces, uno de los instrumentos que nosotros hemos elaborado se llaman instrumentos de recojo de información de percepciones de los grupos de interés. Lo que busca
es comenzar a levantar la opinión de las partes interesadas en la actividad universitaria en cada uno de los ámbitos de gestión socialmente responsable, ¿no? Cada uno de los grupos de interés tiene un cuestionario que está orientado a cada uno de los ámbitos. En el anexo 1, por ejemplo, ustedes van a encontrar preguntas específicas dirigidas a los estudiantes sobre el ámbito de formación. En el anexo 12 encontrarían preguntas específicas dirigidas a los empleadores en el ámbito de formación. Y así sucesivamente. Igual, las preguntas son orientadoras, cada universidad podría escoger la que les convenga o las que les parezca apropiado medir. Este es uno de los ejemplos de las preguntas de percepción de estudiantes. Como les digo, cada uno de estos anexos corresponde a un cuestionario de este tipo. ¿Okay? Lo vamos a pasar rápido. Pero en el diagnóstico no nos debemos quedar solo en el relevamiento de percepciones, que es donde muchas de las herramientas se han quedado. Okay. En la elaboración de la guía nosotros creemos que es importante ir más allá del levantamiento de la percepción. Hay que levantar percepción, pero también tenemos que reconocer y valorar lo que la universidad ya tiene hecho en esta materia. Muchas veces sin llamarse RSU. Okay. Entonces el segundo paso es el inventario de las acciones de RSU que la universidad viene implementando. Y para eso también hemos desarrollado otros instrumentos que podrían apoyarlos en este proceso. ¿Cómo inventariamos? Inventariamos a través de la revisión de los indicadores que ya tiene levantados la universidad, y también inventariamos preguntándole a los actores internos qué acciones que desarrollan en su cotidiano consideran que están alineadas con esta definición de responsabilidad social universitaria. Ese ejercicio se hizo hace algunos años en la universidad y los resultados son sorprendentes, porque la institución muchas veces no tiene mapeadas, no tiene identificadas iniciativas que de manera espontánea vienen implementando los profesores, los docentes o el personal administrativo. Por eso creemos que este inventario es un ejercicio relevante para hacer un buen diagnóstico de responsabilidad social. Y bueno, aquí nuevamente les dejamos un ejemplo, este es el anexo 14, con algunos indicadores que podría estar ya la universidad gestionando y que pueden servir como orientadores para medir el estado de la gestión de la RSU, ¿no? La satisfacción de colaboradores, por ejemplo, que es el primer punto en el objetivo de gestión humana responsable, es un indicador que muchas universidades ya tienen, que no lo utilizan para RSU, pero que podría emplearse. Entonces, en estos anexos van a encontrar una serie de ejemplos en esa línea. Y luego tenemos otro ejercicio, que es que una vez que yo he inventariado acciones y relevado percepciones de grupos de interés, lo que tengo que hacer es identificar lo que hemos llamado discrepancias. Y las discrepancias son brechas e incongruencias. ¿A qué nos referimos con eso? Una brecha es la diferencia que existe entre la percepción de los grupos de interés y la realidad de la acción de la universidad. Muchas veces al entrevistar a los stakeholders nos damos cuenta que ellos califican de manera negativa a la universidad en algún ámbito, pero esta calificación negativa no se debe a que la universidad no esté implementando acciones orientadas a controlar ese impacto, sino al desconocimiento de la existencia de esas acciones. Entonces, si identificamos una brecha, lo más probable es que nuestra iniciativa no tenga que ver con la creación de una actividad orientada a controlar el impacto, sino más bien que tenga que ver con la comunicación de la actividad que está ejecutando la universidad hacia públicos internos o públicos externos. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir identificar esta brecha, si la percepción y la realidad coinciden, pero también este diagnóstico que suma a la percepción de grupos de interés. El inventario de acciones también nos va a permitir identificar incongruencias.
¿ok? Y las incongruencias se derivan de la diferencia entre la realidad, lo que hacemos y los objetivos que ha definido la universidad como objetivos estratégicos. ¿Okay? Y por eso mencionábamos que no solo se trata de ver la gestión de la RCU como gestión de ámbitos de formación, de cognición, de gestión organizacional, sino también entenderla dentro de un contexto más amplio, ¿no? De un contexto que aborde la cultura, la estrategia, los incentivos, porque si no están alineados se pueden producir estas incongruencias. Y si encontramos una incongruencia, lo que habría que hacer es construir el camino, las iniciativas necesarias para que esta diferencia entre lo que quiere ser la universidad y lo que es no se produzca, ¿no? Y bueno, en la guía encontrarán también unas herramientas que les pueden facilitar este proceso de identificación de brechas y las causas de las brechas, así como de incongruencias y las causas de las incongruencias, para finalmente terminar identificando fortalezas y oportunidades que luego nos van a servir para las siguientes etapas. Esto en el caso del pie izquierdo, ¿no? El diagnóstico de la gestión interna y de los impactos que generamos. Pero también tenemos el diagnóstico del contexto externo, el pie derecho de la RCU. Y allí solamente les queríamos comentar que hemos intentado alinear la preocupación de la universidad con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El primer paso sería delimitar la esfera de influencia, dónde actúa la universidad, en el ámbito local, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Eso es importante que tengamos presente y que tengamos claro para poder diseñar acciones de responsabilidad social. Y luego que tengamos claro cuál es esta agenda de desarrollo sostenible y a qué elementos de esta agenda podríamos estar aportando con el desarrollo de nuestras iniciativas de responsabilidad social. El mapear aliados potenciales también es relevante y es el paso 3 de esta parte 2 del diagnóstico, y a partir de ese mapeo de aliados potenciales identificar oportunidades de innovación social. Yo los voy a dejar allí porque si no, no nos va a dar tiempo, Mati, para que ella les siga explicando, pero la información en detalle la pueden encontrar en la hoja de ruta. Bueno, vamos a dejar descansar un rato a María Ángela. Efectivamente, queremos terminar en el tiempo previsto. Hay mucho detalle que lo pueden consultar, para eso está la guía. Bueno, a ver, para ubicarnos en el mapa, ¿no? Ya María Ángela les habló de la etapa 1 y 2, o sea, y que van en ese orden, hay que comprender, interiorizar lo que entendemos por la responsabilidad social. Luego viene a saber dónde estamos, cada universidad se hace su propio diagnóstico, para a partir de ahí recién poder saber o decidir qué vamos a hacer. Entonces, pasemos a la etapa 3, que es la selección de qué es lo que va a hacer la universidad entre todas las opciones que se le presentan y que han podido surgir a partir de la etapa anterior. Entonces, esta es la etapa 3, que es la priorización, que tiene estos 4 pasos, ¿no? El primero es socializar los diagnósticos, es decir, esto que ha sido hecho probablemente por un grupo tiene que ser conocido por el resto de la comunidad universitaria, porque poco va a surtir o poco efecto surtirá el hacer propuestas, de hacer cosas cuando no hay una conciencia de dónde estamos, cómo estamos, o no hay una conciencia de que hay un problema aquí que resolver o un tema que mejorar. Por lo tanto, hay que buscar formas de socializar, de hacer saber lo que ha salido en el diagnóstico. Una vez que esto ha sido socializado, ahora ya toca identificar, generar una lista de iniciativas que sean relevantes. Para eso justamente esta guía ofrece una serie de instrumentos que van a facilitar ese proceso de generación de iniciativas relevantes de RCU. Nuevamente acá
una ayuda que ofrecemos es recogiendo lo que ya se ha identificado en los pasos anteriores, que muy bien explicó María Ángela, ¿no es cierto? Hemos identificado las brechas, pero no solamente eso, sino que también sabemos cuál es la causa y recién ahí podemos definir, ok, muy bien, dado esta brecha y esta es la causa, a ver cuál es una posible solución. Un ejemplo, ¿no? Como decía María Ángela, los estudiantes creen o se sienten que a ellos no se les escucha, ¿no? Que no se sienten escuchados porque no tienen acceso a la participación en la vida universitaria, a pesar de que eso está explícitamente mencionado en las políticas, incluso en reglamentos de la universidad. Entonces, investigando un poquito, se llega a la conclusión en que efectivamente la percepción, o sea, hay aquí una brecha porque los estudiantes no se sienten representados o no participan, pero la causa es porque para que lo puedan hacer parece que es muy complicado, entonces eso desmotiva la participación. Pues veamos y revisamos los procesos, a ver de qué manera podemos hacer esto que fluya más fácilmente. Igualmente con las incongruencias que se han recogido y también, por supuesto, con las fortalezas, ¿no? Una gran recomendación muy práctica es construir sobre las fortalezas, donde hacemos las cosas bien, donde tenemos nuestra ventaja, digamos, competitiva que podemos utilizar para fortalecer y para a partir de ahí aportar algo significativo a la mejora de la sociedad. Entonces, pasamos así, una vez que tenemos ya una lista de iniciativas posibles que podríamos desarrollar, obviamente lo que nos va a pasar es, bueno, pues sería fantástico poder hacer todas, pero nos vamos a dar cuenta que no va a ser posible abordar todas. No tenemos el tiempo, los recursos, ¿no?, para hacerlas todas al menos simultáneamente. Y viene la necesidad de priorizar. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo priorizamos? El resultado dependerá de los criterios que vamos a usar para priorizar. Y aquí viene también otra ayuda. En esto hemos preparado unos cuadros que, créanme, sí nos tomó un buen tiempo hacerlos, pero ya veníamos también con haberlos probado anteriormente y de eso salió esto, una escala, o sea, un instrumento que es el que presentamos, y lo tienen ahí en la guía, que nos va a facilitar muchísimo el poder escoger entre toda esta lista, que seguramente tendremos varias posibilidades, cuáles son las que debemos abordar y cuáles en primer lugar. Entonces aquí hemos visto, en primer lugar, es más atractivo una iniciativa que tiene más de un impacto, o sea, que afecta más de uno de estos ámbitos de la universidad. Será también más atractiva en la medida que pueda ser escalable, o sea, que tenga un impacto, ¿no?, amplio, ¿no?, más grande. Y por supuesto, en la medida en que contribuya a la solución del problema, será más atractiva cuando soluciona brechas, incongruencias que hemos identificado y se construye o se asienta en fortalezas de la universidad y en oportunidades. Y por supuesto también será más atractiva en la medida que la iniciativa que se propone, además de ser efectiva y eficiente, es sustentable, ¿no?, y es creativa, o sea, novedosa. Entonces, con estos criterios, nosotros, los números que aparecen acá son totalmente arbitrarios, nosotros podríamos poner otros números. La idea es que tengamos alguna manera finalmente de discriminar y decir, esta es más conveniente para nosotros que la otra. Ojo, que la conveniencia depende obviamente de la situación particular de cada universidad. Entonces, este es un instrumento para medir el impacto de la iniciativa. Aquí nos va a salir cuáles de todas las posibilidades son las que generan mayor impacto. Pero no basta con eso. Podemos haber identificado las de mayor impacto, pero nos toca hacer la pregunta de qué tan factible es la puesta en marcha de esa iniciativa para la institución en particular. Ok, ¿cómo medimos esa factibilidad? Y aquí también hemos identificado otros criterios. ¿Cuánto cuesta la puesta en marcha? O sea, en términos de recursos, ¿no? Obviamente, cuanto menos costosa en términos de recursos, más atractiva será. Asumiendo que además este es un criterio que se va a evaluar junto con lo que hemos visto anteriormente. Luego viene la experiencia, la expertise, el conocimiento. ¿Qué recursos, o sea, que tenemos la gente, ¿no?, que tiene esa expertise para poder desarrollar la iniciativa? O sea, si nosotros somos por ejemplo, hay una iniciativa para mejorar significativamente la salud de una población vulnerable. Ok, si la iniciativa tiene que ver con temas propiamente médicos, por ejemplo, ¿no?, de atención de la salud, pues nosotros como universidad probablemente no
tengamos un puntaje muy alto. Probablemente esa misma iniciativa para la Cayetano, por ejemplo, seguro que tendrá un puntaje más alto. Entonces, hay iniciativas que son más factibles, no más fáciles de hacer para unas instituciones que otras. Y por supuesto el tiempo es otro factor, o sea, ¿cuánto nos va a tomar? Y puede ser que para unas les tome más para otras, entonces uno define cuál es el tiempo máximo que está dispuesto a trabajar en esa iniciativa y eso también es otro criterio. Y por supuesto la posibilidad de conseguir aliados, ¿no? Si conseguimos otras instituciones que se sumen a la iniciativa, obviamente eso suma recursos y hace las cosas más fáciles, más rápidas, ¿no? Y por supuesto probablemente también más escalables. Entonces estos criterios son los que determinan la factibilidad. Nuevamente los números son arbitrarios, nosotros podemos cambiarlos, podemos hablar de porcentajes, de lo que fuera, pero tiene que haber una manera que nos permita graduar finalmente, combinar todos estos factores y tener finalmente un número que nos facilite las decisiones. Entonces así llegamos a una matriz, ¿no?, que nos facilita por un puntaje al finalmente que le hemos llamado atractividad. Hay unas iniciativas para la institución más atractivas que otras. En este caso particular, y es solamente un ejemplo, sale más atractiva la iniciativa de desarrollar un proyecto de investigación en alianza con el Ministerio de Economía para crear incentivos tributarios que premien a las empresas que recojan y reciclen sus productos al término de su vida. Muy propia de una institución como la nuestra, por ejemplo, que tenemos economistas y que además nos preocupa muchísimo los impactos ambientales y que vemos que las políticas públicas no necesariamente promueven este tipo de comportamiento. Es decir, es más barato tirar, no reciclar, es mucho más económico botar que estar reciclando. Entonces hace falta algún incentivo y podríamos nosotros pensar, ¿no?, en hacer una propuesta al Ejecutivo o, ¿no?, al Ministerio en este caso, para ver si es que pasa esa propuesta y luego ya sigue todo el proceso. Esperamos que con buenos congresistas estas iniciativas puedan pasar, ¿no? Bien, y finalmente, todo esto que hemos visto, porque vamos a tener una lista probablemente nutrida de posibilidades, porque además en todo este proceso hay participación de las diferentes instancias de la universidad y cada uno tiene una mirada particular, tiene unos problemas que identifica que no son necesariamente los de otros y tiene unos conocimientos y expertise distintos. De ahí salen pues todas estas iniciativas y de lo que María Ángela explicó hace un momento, de esas incongruencias que encontramos y que no nos permite avanzar. Entonces, todo esto lo resumimos en un gráfico de esta naturaleza, que es lo que ha pretendido esta figura, que es lo que tenemos acá. Dos grandes criterios, ¿no? El impacto, o sea, más atractivo en la iniciativa, tiene mayor impacto y por supuesto que al mismo tiempo es altamente factible. Entonces lo ideal es las iniciativas que caen en este cuadrante, en el 9, ¿no? Alto impacto, alta factibilidad. Pero hay otras que también podrían ser atractivas, que tienen un impacto alto y una factibilidad media, que están en el cuadrante 8, igual en el 7, que son alta factibilidad con impacto medio. Ahora, no necesariamente, esos tres que he mencionado son los más atractivos, pero a veces sucede que pueden, por ejemplo, algunas iniciativas que están en el cuadrante 4, que son, si bien tienen bajo impacto, son muy fáciles de hacer. Es decir, a veces conviene sacar algún proyecto que nos sale casi de yapa. Hacemos algo y va a salir esto, o con muy poquito lo podemos hacer, pero está generando un bien para algún grupo. Entonces ahí cada institución tiene que evaluar su contexto, ¿verdad? Y en base a eso y todos los criterios que hemos mencionado, podrá tomar la decisión más conveniente, que puede hacer un esfuerzo importante que va a tener un impacto significativo. Con eso es lo que decíamos hace un momento, en vez de estar desperdigando y hacer tantas cositas, ¿verdad?, que al final no llegan a impactar significativamente, mejor concentramos los recursos que siempre serán escasos en algo que nosotros sabemos hacer bien y que es importante para la sociedad. Bien, entonces, bueno, terminado esto viene la socialización de las iniciativas, porque claro, muy bonito, pero si hay un equipito pequeño que ha decidido y luego no funciona muy bien cuando se impone, ¿no?, sobre todo cuando requiere la participación de otras personas que no han participado en el proceso de identificación de las iniciativas. Por lo tanto, es muy recomendable no pasar a la acción sin previamente socializar. Y ahí uno tiene que estar atento y dispuesto a resolver preguntas y dudas, porque en el proceso de identificación es probable que no se tengan en cuenta todos los obstáculos que podríamos tener. Las personas que pueden estar involucradas en la ejecución pueden decirnos, mira, pero esto, entonces ahí tenemos que resolver más obstáculos probablemente.
Luego, para ubicarnos nuevamente, hemos ya descrito estas 3 primeras etapas, comprensión, diagnóstico y priorización. Nos toca ahora la ejecución. Claro, como decimos siempre a los estudiantes, nosotros formamos a gente para la gestión, ¿no? Poco sirve una buena ejecución si hay una mala identificación. O sea, es súper importante, primero, definir lo correcto y después hacerlo correctamente. Pero si definimos lo correcto y lo hacemos incorrectamente, tampoco vamos a tener resultados. Por lo tanto, lamentablemente, todo esto es necesario. De manera que la actuación no es poca cosa, ¿no? Esa es la gestión. Y le hemos visto que a veces los problemas que tenemos son problemas de gestión, y no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. Entonces, esto es lo que presenta la etapa 4 de la actuación. O sea, hay que ejecutar esas iniciativas de manera eficiente para que logren el propósito, ¿no? Y esto es la planificación, es todo un proceso de planificación y gestión de la iniciativa. Entonces, aquí también ofrecemos algunas ayudas, unos cuadros que nos permiten poner la lista de iniciativas que han sido ya priorizadas con su propósito, qué recursos requieren, humanos, financieros, el plazo que se estima para que se desarrolle la iniciativa, los indicadores que nos van a permitir medir el avance y la ejecución, y los resultados que esperemos en el plazo que hayamos definido. Este es solamente un ejemplo de una iniciativa, de cómo cada iniciativa requiere un plan, ¿no?, de gestión y monitoreo. Y este es un ejemplo simplemente donde está la iniciativa, el área que se hará cargo, la persona que se hará cargo, definición de quiénes serán los beneficiarios internos y externos, qué áreas van a participar en la ejecución de la iniciativa, o qué áreas necesitamos que participen, y qué otras organizaciones podrían estar involucradas. Puede haber iniciativas que requieran trabajo con el ministerio, como la que habíamos puesto ahí, que hay que trabajar con ellos para que pase una iniciativa, para que se cambie una norma que está impidiendo, ¿no? Conversamos hace un rato de cómo todos hemos sido testigos del éxito enorme que han tenido los panamericanos. Y todo el mundo, nadie puede desconocer la eficiencia y la efectividad en el manejo. Pero claro, como decía César, pero bueno, ha sido una organización paralela, es simplemente me he dejado trabajar sin todas las restricciones que me pone el sistema, ni siquiera las de tráfico, somos conscientes. Por lo tanto, uno dice, sí, pues efectivamente necesitamos probablemente hacer algunos cambios, ¿no?, incluso a nivel ya de regulación interna y externa para que funcione. ¿Qué actividades o sea, la iniciativa la tenemos clara, pero qué significa cumplir con esa iniciativa? Significa probablemente el desarrollo de una serie de actividades, y para esto también los administradores sabemos que hay que trabajar con unos mapas, los famosos, bueno, yo me acuerdo del PERT, CPM, las gráficas de Gantt que nos dicen en qué orden hacer las cosas, y hay actividades que pueden ir paralelas, y hay lo que llamamos la ruta crítica, la que no puede demorar, si no, no llegas a tu fin, y dentro de esas hay alguna. Entonces, hay instrumentos de gestión que efectivamente nos ayudan para poder llegar a buen puerto en el tiempo estimado. Entonces, aquí ya se pone lo que implica en recursos, cuánto hay que pagar a quién, en qué oportunidades, los materiales, y requiere obviamente esto nos sale al finalmente cuánto nos va a, ya no solamente la iniciativa, toda la iniciativa, sino cada actividad demanda recursos materiales, financieros, ¿no?, humanos, y eso tiene que estar perfectamente establecido y aprobado de antemano. Luego, no basta con eso, hay que monitorear. Muy bien, se tiene todos los recursos, las personas, ya se aprobó el plan, pero no podemos dejarlo suelto. Tenemos que monitorear el avance para justamente, si hay algún retraso, poder solucionar a tiempo la demora y llegar a buen puerto, ¿no? Y aquí nuevamente hay los detalles de metas, indicadores, periodicidad del reporte, quién es el responsable y cómo deberíamos avanzar a cada trimestre. O sea, es conveniente tener metas más cortitas para evitar que haya incumplimiento al final del proceso. Y finalmente, ¿no?, esta ruta termina con la evaluación, o sea, a ver si lo que se logró está de acuerdo con lo que se previó y qué discrepancias existen, ¿no? Entonces acá tenemos también 3 pasos. Primero hay que seleccionar los indicadores. Nuevamente, como dijimos, si no tenemos indicadores y no medimos, no sabemos qué cosa hay que mejorar y cómo estamos. Y luego hay que elaborar reportes o memorias. Eso también es algo que está cada día más institucionalizado, ¿no?, en las universidades, y definir con qué periodicidad se va a hacer el reporte, ¿no?
¿Okay? Entonces, aquí también no vamos a entrar porque ya el tiempo nos ha ganado, pero la guía ofrece en los anexos que ya se mencionaron anteriormente, que mencionó María Ángela, concretamente los indicadores los van a encontrar en estos anexos, en el 14, 15, 16 y 17A, como verán, están indicadores del ámbito de gestión, de organizacional, de formación, de cognición y de participación social. Hemos puesto indicadores, pero nuevamente vale la pena hacer el énfasis que esto no es una lista cerrada, sino que es más bien orientadora para que ustedes sepan qué tipo de indicadores se pueden usar para que adapten, para que creen nuevos y para que elijan los que más les convenga. Esto es solamente un ejemplo de un tipo de indicadores que ya María Ángela les había mencionado anteriormente en el ámbito de la formación. Lo que he subrayado es totalmente aleatorio, es decir, no se trata de que van a usar toditos los indicadores, sino que vamos a elegir aquellos que nos sean más convenientes. Bien, luego tenemos la elaboración de la memoria, ¿no? Es importante hacer un... ¿Por qué? No solamente es importante la memoria por la información que provee y la comunicación que significa, sino que el proceso de hacer un reporte es sumamente valioso. Nosotros ya llevamos 2 años y estamos por el tercero reporte de sostenibilidad, que en realidad es bienal. Cada 2 años hacemos un reporte. Ahorita vamos a hacer, terminando el 19, nos toca hacer el reporte del 18 y 19. Es muy, muy valioso porque es una suerte de autoevaluación. En el proceso nosotros nos ponemos en contacto con todas las partes, aprendemos de las partes, socializamos con las partes e identificamos brechas y problemas que podríamos solucionar y que son el insumo para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, y por supuesto que, bueno, ya les dije con qué periodicidad, puede ser anual, semianual o bienal, como lo hacemos nosotros, o quinquenal, eso ya depende de cada institución. Este es el del reporte último de la universidad y vamos a empezar el del 18-19. Y esto ya lo hacemos online, o sea, está disponible, incluso ustedes lo pueden chequear en nuestra página web. Y a manera de resumen, todo este proceso que hemos ilustrado, hemos tratado de ilustrar con María Ángela de la guía, requiere un calendario para que nos ponga en perspectiva lo que significa, porque este es un compromiso de toda la institución, ¿no? Que obviamente tiene que haber compromiso de la alta dirección, de los líderes, pero si no hay participación de todas las partes, entonces no va a funcionar. Y esto significa que tenemos que identificar en cada etapa qué tiempo nos vamos a tomar. Acá están las 5 etapas que hemos puesto y el tiempo total estimado. Esto también varía, obviamente, dependiendo de cada institución. Entonces, esta es la guía que nosotros hemos preparado para compartirla con toda la comunidad, especialmente universitaria, y que ponemos a disposición de todos ustedes. La pueden encontrar en la página del CLERS y este es el link, pero es muy fácil. Pueden entrar ahí y, bueno, también habrá la posibilidad de interactuar con nosotros de cualquier comentario, propuesta. Estaremos encantados de poder interactuar con ustedes. Les agradezco y bueno, si hay tiempo para, no sé, unas preguntas, muchas gracias.